La historia de la Guerra Fría segunda parte. Fue una gran victoria psicológica y causaría un pánico en los Estados Unidos. Conducir a la creación de la NASA el año siguiente e iniciar una carrera espacial de décadas para aterrizar a un hombre en la Luna. Ciento de confianza, Khrushchev trataría de resolver el problema de Berlín. Tener una ciudad capitalista en profundidad dentro del territorio soviético fue una cuestión importante, como los estándares de vida más altos que estaba mostrando era causando descontento en el este. En 1958 Khrushchev emitió un ultimato a los poderes occidentales, pidiendo que retire sus fuerzas de Berlín Occidental, permitiendo que la capital alemana se convierta en una ciudad libre desmilitarizada. Si no lo hagan en un plazo de 6 meses, permitiría al gobierno de Alemania Oriental controlar el acceso a la ciudad, potencialmente forzar a los estadounidenses a salir completamente. Khrushchev estaba seguro de que Estados Unidos no arriesgaría una guerra nuclear sobre la ciudad, y tampoco muchos de los aliados de la OTAN de Estados Unidos. El primer ministro británico, Harold Macmillan, advirtió que los británicos no estaban dispuestos a enfrentarse a la obliteración por el beneficio de 2 millones de alemanes de Berlín. Pero la ciudad tenía una gran importancia simbólica, y Eisenhower estaba preparado para luchar por ello. Para preparar una respuesta debe ser atacado por Alemania Occidental. Khrushchev no vio ninguna opción, sino que permitirá que sus plazos pasen. Pero en las negociaciones que siguieron, fue capaz de ganar una victoria personal. Una invitación a visitar los Estados Unidos en septiembre de 1959. El viaje fue un extraño espectáculo, con Khrushchev volando en su masivo nuevo avión, el Tu-114 en un intento de impresionar e intimidar a los estadounidenses. Voy a visitar Hollywood, conoce a Frank Sinatra y Marilyn Monroe. La política con Eisenhower, con el Heracles en la calle, y su viaje a Disneyland fue cancelado. A pesar de que no hubo un acuerdo significativo fuera de la visita, esto dio esperanza a un futuro de cooperación. Pero los sentimientos de optimismo no duraban. El 1 de mayo, en 1960, las defensas aéreas rusas derribaron un avión de espionaje U-2 estadounidense que volaba sobre el territorio soviético. Estados Unidos trató de cubrir el incidente. El avión estaba en una misión de investigación meteorológica de la NASA. Pero la mentira se expondría con vergüenza cuando Khrushchev reveló que había capturado al piloto vivo, junto con equipos de vigilancia y fotografías de las bases militares soviéticas. Eisenhower fue obligado a admitir su participación, dirigir a Khrushchev a retirarse dramáticamente de una cumbre de París más tarde ese año. Los dos líderes habían sido programados para discutir Berlín. Cuando Eisenhower salió del cargo el año siguiente, las relaciones soviéticas-americanas habían alcanzado un bajo de todos los tiempos. A partir de los años 50, los observadores occidentales comenzarían a categorizar el mundo en 3 grupos. Estados Unidos y sus aliados formarían el primer mundo. Con la Unión Soviética, China y sus aliados crean el segundo mundo. El tercer mundo habría referido a países no alineados, aunque rápidamente se convirtió en un término de captura para cualquier país que era pobre, de una antigua colonia o de una antigua colonia. Con la Guerra Fría alcanzando un lema en Europa, ambas potencias mirarían al tercer mundo para expandir su influencia y poder, a menudo con resultados desastrosos para aquellos capturados en el incendio. Para América, era importante mantener a estas naciones en desarrollo amistosas con sus recursos, especialmente en el Medio Oriente, donde el petróleo era necesario para alimentar las necesidades económicas y militares. Para negar a Estados Unidos estos recursos, Khrushchev inició campañas de diplomacia y comercio para obtener apoyo en el mundo en desarrollo, que empeoren las cosas para los Estados Unidos. Él sería ayudado por un profundo odio hacia Occidente en muchos países que habían sido sujetos a siglos de colonialismo occidental. La CIA jugaría un papel importante en alinear estos países con los intereses estadounidenses. La organización creció rápidamente después de su creación. Entre 1949 y 1952, el personal de la CIA aumentó 10 veces. Sus UCES extranjeras de 7 a 47, y su presupuesto anual de 4.7 millones de pesos a 82 millones de pesos. A menudo se utilizaría para depositar o matar a los líderes de izquierda que amenazaron los intereses estadounidenses o parecían que podrían caer bajo la influencia soviética. En 1953, la CIA organizará un golpe contra el primer ministro iraní, que había nacionalizado la compañía petrolera anglo-iraniana de propiedad británica. Un autócrata pro-oeste, en el caso de Shah Mohammad Reza Pahlavi,
que se instalaría en su lugar, con el primer ministro encarcelado durante 3 años y luego sometido a prisión doméstica hasta su muerte. Se enterrará en su habitación para evitar la obsesión pública. Pero esto volvería a caer a los Estados Unidos, como su continuo apoyo al SA fortalecería el sentimiento antioccidental en la región. El SA sería derribado en 1979 y reemplazado por un gobierno radical islámico antioccidental. Los 52 presos estadounidenses fueron capturados durante el caos. Una historia similar se haría en Guatemala, donde el presidente Jacobo Arbenz había intentado nacionalizar la United Fruit Company de propiedad estadounidense. La CIA inició un golpe en 1954, abandonar a Arbenz del poder e instalar una dictadura militar altamente impopular en su lugar. La CIA era tan paranoica que a veces se dirigía a líderes que no amenazaban los intereses estadounidenses. En la República del Congo, una antigua colonia belga, el primer ministro, Patrice Lumumba, sería objeto de un asesinato en 1960 después de aceptar la ayuda soviética en la supresión de un mútilo. Si el asesinato fallece, las fuerzas proamericanas depositarían y asesinarían a Lumumba en 1961. Instalar un dictador militar pro-oeste en su lugar. A pesar de la evidente contradicción con los ideales estadounidenses de la democracia y la autodeterminación, la CIA seguiría apoyando a los dictadores pro-occidentales en todo el mundo. Para los funcionarios estadounidenses, la contención del comunismo era lo suficientemente importante para suspender estos ideales. La CIA continuó operando con una falta casi completa de supervisión del Congreso hasta los años 70. Pero a pesar del poder de los dos gigantes de la Guerra Fría, algunos líderes del tercer mundo encontraron maneras de ganar ganancias jugando los primeros y los segundos mundos contra los demás. El presidente de Egipto, de Abdel Nasser, que pudieron hacer esto a mediados de los años 50, convencer a los estadounidenses a financiar la construcción del proyecto Aswan High Dam, también compró armas de la República Checoslovaquia. Pero el acuerdo de armas de Checoslovaquia provocaría ansiedades estadounidenses, como el reconocimiento de nacer de la República Popular de China. Los Estados Unidos decidieron dejar de financiar el dam en su totalidad. Pero Nasser fue capaz de asegurar rápidamente el financiamiento de la Unión Soviética, con el retaliando contra el oeste, nacionalizando el Canal de Suez, una vía acuática de propiedad internacional que permitió viajar desde el Mediterráneo hasta el Océano Índico. Por el temor de que perdieran el acceso al Medio Oriente, Gran Bretaña y Francia se unieron a Israel para lanzar una invasión militar de Egipto. Mucho para su sorpresa, Eisenhower condenaría el ataque y amenazaría con las sanciones económicas. Porque no había sido consultado y el ataque amenazó con ofender a todo el mundo árabe. Khrushchev también condenó la invasión, amenazando a los invasores con armas de fuego. Bajo la presión de ambos lados, Gran Bretaña y Francia fueron forzados a entrar en un embarrancarte retiro, de poner fin a sus roles como grandes potencias mundiales. Al final, el único ganador fue Nasser. Él consiguió mantener el canal, proteger su país de los poderes coloniales y asegurar su lugar como líder del nacionalismo árabe. Todos los dos superpoderes luchan por su aprobación. La crisis de Suez impulsaría a Estados Unidos a asumir un mayor papel en el Medio Oriente, con la doctrina de Eisenhower, que se establece el año siguiente. Formalizaría lo que ya había pasado durante años, prometer ayuda militar y económica a los regímenes anticomunistas en el Medio Oriente. Legitimó el envío de tropas estadounidenses al Líbano en 1958. Ambos poderes continúan interfiriendo en todo el mundo. En 1961, un nuevo presidente, el John F. Kennedy, llegaría al poder. Queriendo aprovechar la experiencia de Kennedy, Khrushchev lo encontraría en Viena ese mismo año en otro intento de obtener el control de Berlín. Reenvió su ultimátum de 1958. El presidente le dio 6 meses para vacantar la ciudad. Como su predecesor, Kennedy no quería dejar que la credibilidad estadounidense fuera desafiada. Rechazó las demandas, pedir al Congreso que aumentara el presupuesto de la defensa por $3,2 mil millones y por un adicional de $207 millones para crear refugio de caída en preparación para un ataque nuclear. Pero la reunión con Khrushchev sería difícil para el nuevo presidente, con él más tarde recordando que fue lo peor de mi vida. Él me despojó. Pero el bravado de Khrushchev mascaraba sus propias inseguridades. Ha habido un número sorprendente de defecciones de Alemania Oriental desde 1949, alrededor de 2,7 millones, la mayoría de ellos escaparon por el oeste de Berlín.
Por lo tanto, asegurar la ciudad era vital para la supervivencia de la República Democrática Alemana, con defecciones, por lo general de los altamente capacitados y educados, crecer por el día. Con los estadounidenses que no están dispuestos a abusar, Khrushchev no vio ninguna opción, sino autorizar la construcción del muro de Berlín el 12 de agosto. En 1961, crear una barrera física entre el este y el oeste de Berlín. Comenzando como una caja de cordón, pronto se convirtió en una enorme pared de bloques de concreto, 12 pies de altura y casi 100 millas de largo, completa con guardias armadas y campos de minería. Era una vergüenza para los comunistas en todas partes. Como decía Canary en 1963. Claro, Canary tenía dificultades de su propia. Cuba fue tomada por los revolucionarios comunistas en 1959. Dirigido por Fidel Castro, los revolucionarios comenzaron a liberar a Cuba de su dependencia económica y política en los Estados Unidos, nacionalización de los bancos estadounidenses, refinería de petróleo, y las plantaciones de café y azúcar. Pero finalmente se dirigió a la Unión Soviética para pedir ayuda. Khrushchev era rápido para ofrecer su ayuda, por la tristeza del entonces presidente Eisenhower, que impuso un embargo comercial a Cuba. La CIA creó un grupo para matar a Castro. Y comenzó a entrenar a un grupo de exiliados cubanos para usar como una fuerza de invasión. Estos exilios entrenados por la CIA serán utilizados por Canary en la invasión de la bahía de Pix. El objetivo es eliminar a Castro del poder. Pero sería una catástrofe, con los invasores que se entregaron después de solo 3 días. Fue una vergüenza para Canary y convenció a Khrushchev de que necesitaba proteger a Castro. Envió misiles nucleares a la isla en 1962. Khrushchev pensó que los estadounidenses tendrían poco terreno para oponerse. Cuando enviaron misiles de Júpiter a Italia y Turquía a finales de los años 1950, todos ellos fueron dirigidos a la Unión Soviética. Ellos aprenderán, Khrushchev dijo, que es lo que parece tener misiles enemigos que te apuntan. Nosotros no haríamos nada más que darles un poco de sabor de su propia medicina. En cuanto a Canary, el movimiento fue una provocación peligrosa e inaceptable. Al menos se duplicó el número de misiles soviéticos capaces de atacar a los Estados Unidos. Se estima que podría causar 80 millones de muertes en Estados Unidos. Cuando los aviones de reconocimiento estadounidenses detectaron los misiles en octubre de 1962, Canary respondió rápidamente: establecer un Consejo Especial de Seguridad, él exclamó, para tratar la crisis. Había llamadas a una invasión inmediata de Cuba, pero Canary se alejó de hacerlo. Más tarde se descubrió que Khrushchev había establecido secretamente 42.000 tropas soviéticas en la isla, equipado con armas nucleares de corto alcance para ser utilizado en caso de invasión estadounidense. Si Canary hubiera invadido, una guerra nuclear de gran escala casi seguramente habría seguido. En cambio, el presidente autorizó un bloqueo naval de Cuba para impedir la llegada de otros envíos soviéticos. 2 días después, el 24 de octubre, los barcos soviéticos que se acercan al bloqueo volverían, el primer signo de que el plan de Canary había fallado. Pero la crisis continuará, como los misiles atacarían el aire. El sitio está cerca de la finalización. 140.000 tropas de invasión estadounidenses se establecieron en Florida. Por primera vez en la historia, el sistema de alerta de Estados Unidos se elevó a DEFCON 2. Preparación para la guerra nuclear. Los bomberos estadounidenses se colocaron en constante alerta alta, y casi 150 misiles balísticos intercontinental fueron lanzados al fuego. 23 bombardeos B-52 nucleares fueron desplegados, de donde podrían atacar directamente a la Unión Soviética. Con la amenaza de destrucción total que se topa sobre la URSS, Canary comenzó a ganar la mano superior en las negociaciones. Con la ayuda de su hermano Robert A. de Canary, el presidente pudo presentar una oferta para Khrushchev. Si los misiles soviéticos fueron eliminados, Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba. Los misiles de Júpiter en Italia y Turquía se eliminan voluntariamente después. Pero más tarde, ese mismo día, una confrontación en el Atlántico casi comenzó una guerra nuclear. Los buques estadounidenses habían utilizado señales de profundidad para alertar a un submarino soviético de que se había estrellado demasiado cerca del bloqueo. Pensando que estaban bajo el ataque, el capitán del submarino ordenó lanzar torpedos nucleares. Pero la decisión requería la aprobación de todos los 3 oficiales a bordo. Uno de los oficiales, Vasily Arkhipov, rechazado a pasar con el lanzamiento, para prevenir el inicio de la guerra nuclear.
El día siguiente, el 28 de octubre, Khrushchev aceptó los términos de Kennedy para poner fin a la crisis. Era lo más cercano al mundo que ha llegado a la guerra nuclear. Y afectó significativamente la perspectiva de ambos poderes, con una línea caliente que se instale entre la Casa Blanca y el Kremlin, para proporcionar una mejor comunicación si surge otra crisis. Al llegar tan cerca de la guerra nuclear, el secretario de Defensa, Robert McNamara, llegaría a la misma conclusión que Eisenhower tenía. Planificar solo para la guerra total fue la forma más segura de asegurar que no se produjera ninguna guerra en absoluto. McNamara desarrollaría la política de destrucción mutuamente asegurada, o la MAD. Cada parte ignoraría la meta de las instalaciones militares, en lugar de planear causar el máximo número de víctimas posible al dirigir directamente a las ciudades enemigas. La política exigía que ambas partes prohíben la defensa de misiles. Cada uno de ellos era igualmente vulnerable. La Unión Soviética, en última instancia, estaría de acuerdo en esto. Y en 1972, ambas fuerzas firmarán el Tratado de Misiles Antiballistas. Prohibir la defensa contra misiles de largo alcance. A pesar de que Estados Unidos se había comprometido a no invadir Cuba, la CIA seguirá intentando y golpeando a Fidel Castro, más de 600 intentos de asesinato. La última que ocurrió en el año 2000. Las flotas se convertirían en más ridículos a medida que el tiempo pasó, el uso de cigarrillos explosivos, una tuberculosis infectada con escuba, muchos intentos de envenenamiento. Un plato incluso trató de destruir la imagen pública de Castro usando talio para destruir su barro. Si los asesinatos sobrevivientes eran un evento olímpico, Castro dijo una vez, voy a ganar la medalla de oro. La próxima gran crisis ocurrirá en Vietnam, donde Estados Unidos había apoyado al sur en su lucha contra el norte comunista durante casi una década. El país se había dividido a lo largo del 17 paralelo después de que los franceses se habían rendido en 1954, los Estados Unidos están enviando aumentadas cantidades de ayuda al régimen sur del presidente Diem. Pero Diem se convertiría rápidamente en una vergüenza para Estados Unidos. Fue un dictador incompetente y opresivo, con una insurrección sostenida por los vietnamitas del norte que pronto surge. La CIA ordenaría la eliminación de Diem en 1963. Una operación que terminó con su asesinato. Kennedy sería asesinado 3 semanas más tarde. Dejó su vicepresidente, Lyndon B. Johnson, para hacer frente a la rápida disminución de la situación en Vietnam. La teoría de dominó fue ahora un hecho aceptado para los políticos estadounidenses. Johnson decide aumentar rápidamente la participación militar de Estados Unidos. Pero todavía, los estadounidenses no lograron derribar la insurrección. Cuando comenzó la guerra, sus críticos crecieron en número, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. La ofensiva Tet de 1968 fue un punto particularmente bajo, durante el cual más de 100 ciudades y ciudades del sur de Vietnam fueron atacadas, la embajada de Estados Unidos en Saigón, demostrando que los vietnamitas del norte eran mucho más fuertes de lo que el público estadounidense había sido llevado a creer. La guerra de Vietnam fue la primera guerra de televisión, en el que la cubierta en el lugar de las líneas delanteras fue llevada al dormitorio estadounidense. El público fue informado de la ofensiva. La guerra se informó de fin. Los vietnamitas del norte estaban tan abajo que la victoria estaba en vista. Cuando se inició la ofensiva, que contradecía lo que se había dicho al pueblo americano, y rompió su confianza en el gobierno, la brecha de credibilidad terminada se desarrolló rápidamente, la diferencia entre lo que realmente estaba pasando y lo que el gobierno dijo al público. En 1968 las protestas se extinguirían en todo el mundo occidental. Lo más grande se vería en América, donde un joven politizado se manifestó contra una guerra que consideraban injusta e invencible. La escalera de descontento demostró demasiado para Johnson, que no quieren reelección. Pero la situación política seguiría declinando. Dentro de una semana, Martin Luther King Jr. fue asesinado, y los manifestantes volvieron a las calles. La nación no ha sido así dividida desde la guerra civil. Para empeorar las cosas, cuando Robert Kennedy se volvió presidente y cambió para poner fin a la guerra, y él también, como su hermano, fue asesinado. La nación se separó. El sucesor de Johnson, de Richard Nixon, y entró en poder frente a una guerra invencible, y la autoridad de su gobierno estaba siendo desafiada en cada turno. Desesperado para hacer avances en Vietnam, Nixon anunciará la invasión de la vecina Camboya el 30 de abril. En 1970,
Pero esto provocaría una nueva onda de protestas, y el 4 de mayo, la pérdida de la vida, cuando los guardias nacionales de Ohio dispararon y mataron a 4 estudiantes de la Universidad Estatal de Kent. Nixon decidió retirar las fuerzas estadounidenses. El último que dejó el país en 1973. Pero el conflicto se repitió pronto. Y dentro de 2 años, el norte comunista había tomado el sur. Al final de la guerra, más de 58.000 estadounidenses habían muerto, 250.000 soldados vietnamitas, más de 1 millón de soldados vietnamitas del norte y guerrillas de Vietcong también habían muerto. Además de más de 2 millones de civiles de tanto el norte como el sur. Mientras que los contenedores habían trabajado en Corea, se ha demostrado ineficiente en Vietnam. Los vecinos de Laos y Camboya también serían tomados por los comunistas, miles de muertos en el conflicto. Pol Pot, el líder comunista de Camboya, llevarán a cabo numerosas atrocidades en los próximos 4 años, un periodo conocido como el genocidio cambodgés. Par obligaría a cientos de miles a las cárceles y campos de trabajo, donde serán torturados, experimentados y ejecutados. Se cree que hasta 2 millones de personas han muerto en el genocidio. Casi 1/4 de la población de Camboya. La política de estalinización de Khrushchev había estrechado severamente las relaciones con China. Mao había sido apasionado por el discurso de Khrushchev, que se denomina un peligroso revisionismo. El dictador chino estaba modelando su propio régimen después de Stalin, la realización de impulsos de industrialización y colectivización, purgando a los opositores políticos y creando un culto de personalidad centrado en sí mismo. Mao seguiría su camino inspirado por Stalin, lanzar la campaña de Cientos Flores en 1957 para purificar a los intelectuales. Que florezcan cientos de flores. Él dijo, deja que se contengan 100 escuelas de pensamiento. Pero en la realidad, todo el que se atrevió a hablar su mente fue detenido. Los intentos de Mao para acelerar el proceso de industrialización y colectivización producirían resultados desastrosos. Tenía poco conocimiento de las técnicas agrícolas y se confiaba fuertemente en las ideas del más tarde desacreditado experto agrícola ruso Trofim Lysenko. Anunciaría la campaña de los 4 pesticidas en 1958, que encorajó a la gente a matar a las espinas y a un número de otras aves salvajes. Mientras la campaña ha tenido un gran éxito, resultó en el rápido crecimiento de la vermina, que comió a través de gran parte de la cosecha. Mao también lanzó la campaña Backyard Furnace, que encorajó a los ciudadanos a derramar sus bienes para crear el mayor número posible de acero. La campaña fue muy popular, y hasta octubre de 1958, casi 1/4 de la población había abandonado su trabajo para participar. Pero el acero producido a menudo era de una calidad inútil, y pone una tensión insostenible en la producción de alimentos, con muchos campos que se quedan indefinidos. Estas políticas, combinado con un periodo de sequía e inundación, producido la mayor hambre en la historia registrada, se estima que mueren entre 30 y 50 millones de personas. Entre 1958 y 1962, Mao solo empeoró la situación, continuando a recubrir granos de los campesinos hambrientos durante este periodo. Intencionalmente, empeoraría la situación en el Tíbet, cuya identidad cultural había tratado de destruir desde 1950, esto ha llevado a la muerte de 1/4 de la población tibetana. El hambre se mantiene escondida del mundo exterior, solo reconocido por el gobierno chino en 1980, pero las relaciones con la Unión Soviética se habían deteriorado, y llegaría a un punto bajo en marzo de 1969, cuando surgió un gran conflicto fronterizo entre los dos. Durante los 7 meses, parecía posible que los 2 superpoderes comunistas realmente pudieran ir a la guerra entre sí. Visto una oportunidad de obtener el alivio sobre la Unión Soviética, Nixon visitó China en febrero de 1972. Encuentro con Mao y promesa futura cooperación. Estados Unidos y China estabilizarán lentamente las relaciones. Con la Unión Soviética, como se predijo, se vuelve profundamente desatendido. Hasta 1964, la Unión Soviética había sufrido varias dificultades internas. Khrushchev había sido depositado y reemplazado por Leonid Brezhnev, que inmediatamente comenzó a revertir los aspectos más radicales de la desestalinización. El poder se recentralizó y los límites de Khrushchev sobre el mandato fueron reducidos. La burocracia ha crecido considerablemente, como la corrupción y el nepotismo.
Los miembros del partido se mantuvieron en sus puestos indefinidamente, muchos mueren de edad mientras están en la oficina. El reinado de Brezhnev de 18 años se conoció como la era de la estagnación, con la economía que sufre bajo una completa falta de innovación. En Europa del Este, las economías soviéticas no estaban satisfechas con algunas de las necesidades básicas de sus ciudadanos. Los estándares de vida se deterioran, con muchos pendientes de fe en el sistema comunista. Los disidentes fueron espinados por el KGB, las búsquedas y las detenciones se hacen cada vez más frecuentes. Cuando llegaron los intentos de reforma, fue rápidamente destruido por el ejército soviético. En la República Checoslovaquia, en un breve periodo de 1968, conocido como la Primavera de Praga, se realizó una serie de reformas liberales bajo la dirección de Alexander Dubček. Pero Brezhnev temía el cambio y respondería enviando 250.000 tropas del Pacto de Varsovia para poner fin a las reformas. Anunciaría la doctrina de Brezhnev que prometió intervenir en cualquier país socialista que creía caer en el capitalismo. Pero la invasión de Checoslovaquia se había ido mal, el Ejército Rojo tomó 8 meses para romper la resistencia checa. La invasión también había recibido condenación internacional, incluso de los países comunistas, incluyendo Yugoslavia, Rumanía y China. Este contenido era tan grande que había habido incluso una manifestación frente a la tumba de Lenin. La Guerra Fría tuvo el efecto opuesto en la sociedad occidental. Europa había vivido un tiempo sin precedentes de paz y prosperidad, gracias al Plan Marshall, la revitalización de Alemania Occidental, continuar la integración económica. La Comunidad Europea del Carbón y de Acero se formó en 1951. Reunir a Francia, en Italia, en Bélgica, en los Países Bajos, de Luxemburgo, Alemania Occidental en una alianza económica. Estos 6 países liderarán el boom económico de Europa, que veo los salarios más altos, una mejor educación, mejora de la salud y los niveles bajos de desempleo. Con la alianza se convierte en la base de la Unión Europea. La diferencia en los estándares de vida entre Oriente y Occidente se ha vuelto cada vez más evidente, y a diferencia del inicio de la Guerra Fría, el apoyo a los partidos comunistas de Europa Occidental era casi inexistente. Muchos comenzaron a preguntar si el comunismo era todavía una amenaza que necesitaba contener, y comenzó a considerar la moralidad de los conflictos propia, el resultado de las protestas contra la guerra de 1968. Ante estas protestas, un presupuesto de defensa severamente sobrepasado y la guerra de Vietnam aparentemente invencible, el presidente Nixon buscaría una relación soviético-americana más estable. En 1969 comenzó las conversaciones con Brezhnev sobre un tratado de limitación de armas estratégica, o el SAL. Brezhnev era receptivo a la idea, ya que creía que el alivio de las tensiones de la Guerra Fría podría permitirle centrarse en los numerosos problemas del bloco oriental. El Tratado SALT se firmó en mayo de 1972. Congelar el número existente de misiles balísticos intercontinental y submarino lanzados en ambos lados. También se alcanzará un acuerdo básico. Las relaciones con las superpotencias están avanzando. Ambos prometieron mostrar restricción y acordaron hacer todo lo posible para evitar enfrentamientos militares y para evitar el inicio de la guerra nuclear. Fue el comienzo de un periodo de descanso, un término francés que se refiere al alivio de las tensiones entre las naciones. La intensa competencia de la Guerra Fría llevaría a algunos de los avances tecnológicos más importantes del siglo XX. La carrera espacial comenzará el 4 de octubre. En 1957, después de que los soviéticos usaran un misil balístico modificado, el R-70. Llegamos al final de este momento juntos. Espero que hayas disfrutado del contenido tanto como yo lo disfruté. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestros videos y apoyarnos. Recuerda que siempre puedes regresar a este canal para encontrar más contenido interesante que te ayude a crecer y aprender. Nos vemos en el próximo vídeo.